Buenas tardes, chicos. Por acá entonces vamos a ver el tema de lo que corresponde a trabajo y energía en su materia de mecánica dinámica. Es un tema que es bastante sencillo. Si ustedes cuando tienen conocimientos previos ya de lo que son las leyes de Newton que vieron por allá en física, y no sé si en los dos temas anteriores tocaron algo de eso que vieron con su otra profesora o en el primer corte, que vieron en primer corte, tocaron algunos de esos temas de las leyes de Newton, porque algo muy parecido vamos a utilizar acá para el cálculo de trabajo y energía. Vamos a ver algunas generalidades acá primero. Me habla del trabajo mecánico. En general, cuando una fuerza produce un desplazamiento, se dice que dicha fuerza ha realizado un trabajo. O sea, cuando se ha movido de un punto A o un punto inicial a un punto final, bueno, ha realizado un trabajo ese cuerpo mediante una fuerza que se le haya aplicado. Pues. En mecánica clásica se dice que una fuerza realiza trabajo mecánico cuando altera el estado de movimiento de un cuerpo. Es decir, cuando hay una fuerza sobre un cuerpo, se ha aplicado una fuerza que obviamente altera el movimiento de ese cuerpo, lo mueve desde una posición inicial hasta una posición final. Definición de trabajo realizada por una fuerza constante sobre un punto material o sobre un cuerpo que podemos reducir a un punto material. O sea, es aquí la definición pues, a través de fórmula de lo que es un trabajo. Trabajo es igual, se representa a través de W, trabajo es igual a la fuerza que se está aplicando a ese cuerpo por una distancia o un delta R de distancia, es el desplazamiento que tiene ese cuerpo a través de esa fuerza o mediante esa fuerza F que se le ha aplicado. Pues. El trabajo es el producto escalar de la fuerza por el desplazamiento, delta R. Se le mueve desde un punto inicial hasta un punto final. Atendiendo la definición del producto escalar de dos vectores, entonces W es igual a F por delta R y eso va a ser igual a F por delta R por el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo es ese? Es el ángulo que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento. O sea, la fuerza, dependiendo de dónde se esté aplicando la fuerza y hacia dónde se mueve el cuerpo de acuerdo a esa fuerza que se le esté aplicando. Entonces ese va a ser el valor de ese ángulo que se forme allí entre la fuerza y el desplazamiento o hacia dónde se movió ese cuerpo una vez aplicada esa fuerza. Okay. El signo del trabajo depende del valor del ángulo. De hacia dónde va o qué signo va a tener, si es positivo o negativo el trabajo, va a depender entonces del ángulo que se forma entre la fuerza y el desplazamiento. Entonces, si el ángulo está entre 0 y 90 grados, el trabajo es positivo. La fuerza favorece el movimiento, es decir, van en el mismo sentido tanto la fuerza como el movimiento hacia donde se está desplazando el cuerpo. Si está entre 360 y 270, el trabajo es positivo, la fuerza también favorece el movimiento. En estos dos casos el trabajo es máximo positivo cuando el ángulo es igual a 0. Okay. Entre 180 y 90 un trabajo negativo, la fuerza se opone al movimiento. Es decir, si tú empujaste el cuerpo hacia un sentido y él se mueve hacia el otro sentido. Pues. De 270 a 180 grados, si es el ángulo, el trabajo negativo también se opone al movimiento. En estos dos casos el trabajo es máximo negativo cuando el ángulo es 180 grados. A un ángulo de 90 el trabajo es nulo. Es decir, la fuerza no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Y a un ángulo de 270 el trabajo también va a ser nulo, la fuerza no realiza trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. Es decir, acá tienen los dibujitos aquí abajo, tienen los dibujitos cuando W es mayor a 0, que es positivo, más o menos ese es el ángulo que se forman. Cuando W es negativo, que es menor a 0, fíjense los ángulos que se forman. Y cuando W es igual a 0, es sentido perpendicular, son perpendicular tanto la fuerza como el delta R o el desplazamiento. Ok, la unidad de trabajo en el sistema inglés o el sistema internacional es Joule o Julio, me lo escribí así. Esas van a ser las unidades para el trabajo. Un Joule es igual a un Newton por metros. Y el Newton, recordemos que es kilogramos por metro sobre segundos cuadrados. Entonces, si un Joule es igual a Newton por metro cuadrado, sustituyendo lo que es Newton allí, entonces me va a quedar que esto va a ser kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2.
Esto va a ser entonces la unidad de Joule si lo vemos Newton por metro, o si sustituimos lo que es Newton en las unidades, entonces con sus unidades me va a quedar kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Eso para que tengan en cuenta allí cómo les va a quedar las unidades de su ejercicio cuando calculen el trabajo. Ahora, estrategia a la hora de calcular el trabajo total y trabajo de una fuerza. Acá era lo que yo les explicaba al principio, lo que les comentaba al principio, que tenían que saber o tener en cuenta un poquito las leyes de Newton, porque si se dan cuenta ese dibujito que tienen allí era muy parecido cuando ustedes veían que los cuerpos se movían en una rampa, cuando veían en física 1 o 2 por allá, veían el movimiento de los cuerpos a través de la ley de Newton. Entonces que ustedes tenían que saber hacia dónde iba la fuerza, había una fuerza de roce, había una fuerza normal y un peso, que el peso, si estaba inclinado el plano donde se estaba moviendo ese cuerpo, se desglosaba en PX y PY. Entonces algo muy parecido va a haber aquí cuando se le aplican, o dependiendo de la fuerza que se le apliquen, que estén jugando ahí en ese momento en el movimiento de ese cuerpo. Entonces, es básicamente lo que explico acá o lo que se explica acá en esta lámina. Entonces, el trabajo total va a ser igual a la suma de todas esas fuerzas que estén interactuando allí en ese cuerpo por el desplazamiento que vaya a tener ese cuerpo, de acuerdo a las fuerzas que vayan a actuar allí en ese cuerpo. Entonces, fíjense acá abajo les dice fuerza, W total, que es el trabajo total, es igual a la fuerza, una fuerza F que se le aplica al trabajo que genera la fuerza, más el trabajo que genera el peso en el eje X, más el trabajo de la fuerza de roce, más el trabajo de la fuerza en Y, más el trabajo de la fuerza normal. Entonces, donde es evidente que el trabajo del peso en Y, en el eje Y, es igual al trabajo de la fuerza normal, que es igual a 0. ¿Por qué? Porque si no va a tener, fíjense que la fuerza lo está jalando ese cuerpo hacia arriba, si lo vemos en ese sentido, hacia arriba. Entonces él no va a tener movimiento lo que es ni en el eje Y, sino va a tener movimiento en el eje X. Entonces, por lo tanto, si no tiene movimiento en el eje Y, entonces el valor de PY es 0 y el valor de la fuerza normal es 0 porque no tiene movimiento. Si no hay fuerza de roce, si el ejercicio le indica que no hay fuerza de roce, bueno, la fuerza de roce será 0. En este caso, bueno, para ejemplificar acá, entonces nos quedaría que la fuerza total, el trabajo total va a ser igual al trabajo que realiza la fuerza F, al trabajo que realiza el peso en X y el trabajo de la fuerza de roce, asumiendo que hay fuerza de roce en esa descripción que estamos dando aquí. Entonces eso es para que vean cuando intervienen varias fuerzas cómo calcular entonces el trabajo atendiendo a la formulita que ya vimos de trabajo, de fuerza por el desplazamiento. Ok, vamos a ver entonces un primer ejercicio bastante sencillo que dice: las imágenes que representan dos trayectorias rectilíneas, en ambos casos el niño jala un carrito con cierta carga. En el caso 1 el niño a un ángulo de 60 grados y aplica una fuerza de 20 newton. En el caso 2 el niño jala un ángulo de 0 grados y aplica una fuerza de 20 newton. Determina el trabajo aplicado en ambos casos. La distancia de desplazamiento es de 8 metros. Bastante sencillo para aplicar nada más. Entonces lo que es la formulita de trabajo. Caso 1, los datos serían: tenemos la fuerza que son 20 newton, tenemos la distancia que están jalando el cuerpo, son 8 metros, y tenemos el ángulo de 60 grados. Sustituimos todos esos valores en la formulita de trabajo. 20 por 8 por el coseno de 60, entonces me da 8 newton por metro, que es igual a 80 joules. Si nos vamos al caso 2, las fuerzas son 20 newton, la distancia son 8 metros y el ángulo es de 0 grados. Esto me da entonces 160 newton por metro, que es igual a joule. Eso sería el trabajo de 160 joules, prácticamente el doble del trabajo en el caso 1. Entonces fíjense lo que se está tratando de ejemplificar acá, cómo dependiendo del ángulo que se forme allí, en este caso jalando estos carritos, va a depender del trabajo pues, que se esté aplicando. Entonces se aplica un mayor trabajo, fíjense, en el caso donde tú tienes un ángulo de 0 grados, simplemente estás en línea horizontal con la distancia que está recorriendo el cuerpo. En el caso 1, fíjense que eleva un poco más la cuerda, se forma un ángulo entonces allí de 60 grados y entonces el trabajo que realizan allí es un poco menor, o es menor, es el doble en menor pues al de caso 2. Entonces es importante el ángulo que forman que se forma al momento de en este caso de alar los cuerpos pues.
Dice, este ejercicio 2, que es muy parecido a lo que les explicaba anteriormente sobre las leyes de Newton que vieron en física, le dice, ¿qué inclinación ha de tener un plano para que al empujar sin rozamiento un cuerpo de 25 kilogramos sobre él a lo largo de 4 metros se realice un trabajo de 200 joules? ¿Cuál es el valor de la fuerza? A mí me están pidiendo acá la inclinación, o sea, el ángulo precisamente, y me están dando todos los demás datos. Entonces, aquí se hacen las consideraciones importantes. La fuerza normal y el PY son perpendiculares al desplazamiento, por tanto no realizan trabajo. Lo que les decía anteriormente, él no se está moviendo en el eje Y, por lo tanto lo que es la NS, que es la fuerza normal, y el PY, que son el peso en Y, lo que dice que como si lo analizamos inicialmente, ustedes van a tener hacia arriba, en todo plano inclinado va a existir, o en todo plano, sobre un cuerpo va a existir una fuerza normal, hacia arriba, se dibuja hacia arriba, hacia el eje Y, la fuerza que está alando, que es la fuerza F que está alando ese cuerpo, una fuerza de roce que va contraria a la fuerza que está alando ese bloque, en este caso, una fuerza de roce, y el peso del bloque. Ese peso, como estamos en un plano inclinado, ese peso se desglosa en un peso en X y un peso en Y, porque está un plano inclinado. Entonces hay que sacar una componente en X y una componente en Y de ese vector peso que se forma allí. Como él no tiene movimiento en el eje Y, entonces la fuerza normal y el peso en Y van a ser igual a 0. Entonces la fuerza F y PX sí que realizan trabajo, pero cada una de estas fuerzas tiene un origen diferente y por lo tanto el trabajo que realizan se debe atribuir a orígenes diferentes. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza PX es realizado por la gravedad, por el campo gravitatorio y por las fuerzas gravitatorias. Recordemos que el peso es igual a masa por gravedad. Entonces de ahí vamos a nosotros a calcular, o de esa manera vamos nosotros a calcular el peso en X. Ahorita lo vamos a ver. El trabajo que realiza la fuerza F es realizado por quien está empujando el cuerpo hacia arriba, es decir, nosotros, en la fuerza F. Es claro que la fuerza F mínima para que el cuerpo ascienda debe ser igual en módulo APX. Si esto ocurre, el peso asciende a velocidad constante. En definitiva, el trabajo que realiza la fuerza F es igual al trabajo que realiza la fuerza X, pero ambos trabajos de signos opuestos. Fíjense, uno va hacia arriba, el otro va hacia abajo, deberían ser iguales, pero con signo opuesto porque uno va hacia el lado negativo y la fuerza F hacia el lado positivo si marcamos el eje de coordenadas ahí en el centro de ese bloque. Se dice que el trabajo que realiza F es necesario para vencer la fuerza gravitatoria. Ok, vamos entonces, teniendo esas consideraciones, vamos a ver acá. El trabajo que realiza la fuerza F es dato en el problema. O sea, ya nos están dando el valor de la fuerza F. Entonces, WF de la fuerza, el trabajo que realiza la fuerza es igual a esa fuerza por la distancia en R por el coseno de 0. ¿Por qué el coseno de 0? Fíjense que acá, el coseno de 0, acá ahí no hay movimiento. Déjame colocarle acá algo. Fíjense, allí no hay movimiento. Les decía que en porque el coseno era 0. El coseno es 0 en este caso porque el ángulo, la fuerza va en el mismo sentido de la distancia que está recorriendo el bloque una vez que se ala a través de esa fuerza F. Pues entonces, como ellos van en el mismo sentido, no se forma ningún ángulo entre la fuerza y la distancia. Entre esta fuerza, me refiero, esta fuerza que está aquí y la distancia, porque está extendiendo por aquí, son paralelos. Entonces no hay ningún ángulo formado allí entre la fuerza y entre el desplazamiento que tiene esa fuerza. Por eso aquí el ángulo es 0, el coseno de 0. Entonces me quedaría que es fuerza por un delta R. De una posición inicial hasta una posición final del delta R. Donde delta R también es un dato en el problema. Me dan el valor de delta R. Dice que sube 4 metros. Va a ascender por aquí 4 metros por esa rampa, ese bloque. Entonces, yo despejando de ahí la fuerza, me queda que WF, que lo conozco, que son 200 joules, entre un delta R, o el valor de la distancia, no me da un valor inicial y un valor final de delta R o de R, simplemente entonces son 4, y eso sería igual a 50 newton la fuerza. Okay. Mantengo ese valor allí. Ahora bien, el trabajo que realiza la gravedad PX es el mismo, solo que con signo cambiado al desplazamiento, tiene sentido contrario a PX. O sea, lo que habíamos visto
lo que habíamos analizado anteriormente, porque una va hacia arriba y la otra va hacia abajo, el valor de Px y el valor de la fuerza. Ok, el trabajo que realiza Px, la fuerza Px es igual al peso en X por la distancia. Entonces el trabajo en Px, como les decía, es igual al peso en X por la distancia en R, o la distancia, el delta R, perdón, la distancia. Esto va a ser igual a el trabajo, entonces, el peso en X por delta R por el coseno de 180 grados. Aquí sí, fíjense, vamos a analizar, vamos al grafiquito. Aquí sí, el valor de la fuerza en X, digamos, el peso en X, sí está, digamos, formando un ángulo con respecto al movimiento del cuerpo. Entonces, delta R por el coseno de 180 es igual, bueno, tengo aquí ya, voy a parar esto aquí. Ay, tengo que parar esto, que voy a tener que parar todo. Decía acá que vamos a calcular entonces el peso, el trabajo del peso en X. Entonces Px, voy a colocar una anotación acá. Px por delta R por el coseno de 180. 180, ¿por qué? Porque si el trabajo es contrario a la fuerza, pero en sentido, pues entonces el coseno de 0 es 1 y el coseno de 180 es menos 1. Entonces, porque uno va hacia arriba y el otro va hacia abajo, pues. Entonces, el peso en X, le dije también que lo calculamos, el peso es igual a masa por gravedad, por el ángulo. Vamos a ver acá, por el ángulo que forma ese peso en X. Entonces, este ángulo de acá sería este mismo ángulo de acá arriba. Entonces, sería, si esto es el peso en X trasladando aquí el eje, esto es mi cateto opuesto al ángulo, entonces sería seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces, si seno es igual a cateto opuesto entre la hipotenusa, mi cateto opuesto sería Px y la hipotenusa sería el peso. Y peso es igual a masa por gravedad. Peso es igual a masa por gravedad. Entonces Px va a ser igual a masa por gravedad por el seno del ángulo. Despejando de allí, entonces el Px, que es lo que tengo acá, masa por gravedad por el seno del ángulo por este delta R. Lo que estoy haciendo acá es sustituir este Px, que es igual a peso por gravedad por el seno de X por el delta R, para obtener entonces el W en Px. Con signo negativo, como les dije, por el movimiento que se está haciendo, el peso en X va hacia atrás y el otro, la fuerza va hacia arriba, es el positivo de la X. Si el peso en X va a ser igual a menos W en F, que sería menos 200 joules. Haciendo el cálculo allí de esto que tenemos acá, si ya nosotros vemos que el trabajo de la fuerza es 200 joules, que me lo da el ejercicio, entonces el peso en X sería menos 200 joules. Ahora, si ya yo sé eso, tengo en cuenta eso, yo lo que voy a hacer entonces sustituir ese menos 200 joules acá, tengo la masa, tengo la gravedad que es 9.8, tengo el delta R y despejaría de allí el seno del ángulo. Despejando de allí, recuerden que cuando ustedes despejan un ángulo les queda arcoseno. En este caso se hizo primero la división acá, de todo esto se despejó el seno de acá, todos estos señores que estaban acá pasan a dividir, menos 200 entre 25, que es la masa por la gravedad por la distancia, me da 0.2. Después saco arcoseno de 0.2, entonces el ángulo que estamos buscando de inclinación que tiene ese plano es de 11.8 grados.
Fíjense que de esta manera entonces analizamos este tipo de ejercicio sabiendo las fuerzas que están interactuando en ese plano o sobre ese cuerpo, las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo cuando está sobre un plano inclinado. Ok, pasemos ahora a lo que es energía cinética, que es otro punto que vamos a ver. Se denomina energía cinética a la que poseen los cuerpos en movimiento, depende de la masa y de la velocidad y se define como energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Fíjense que depende de la masa y de la velocidad, donde M es la masa del cuerpo y B es la velocidad del mismo. Deducción de la expresión. Vamos a deducir la expresión para llevarla como en función del trabajo. Pues. Para que un cuerpo rígido varíe su velocidad hay que ejercer una fuerza. O sea, para que se mueva, vaya de una velocidad inicial a una velocidad final, hay que ejercerle una fuerza sobre él. Entonces debe existir una fuerza resultante distinta de cero. El trabajo realizado por esta fuerza supuesta constante viene dado por la expresión el trabajo igual a la fuerza por un delta R que ya lo conocemos, donde F representa la fuerza resultante. Esta fuerza está provocando un cambio en la velocidad del cuerpo y tiene la misma dirección que el desplazamiento del mismo, si suponemos que van en el mismo sentido. Como veíamos en el ejercicio anterior, cuando la fuerza va en el mismo sentido del movimiento, en el coseno es cero. Si aplicamos el ángulo del principio de la dinámica, trabajo igual a fuerza por distancia, en este caso por el coseno del ángulo. Pero la fuerza sabemos que es masa por aceleración. Si lo recuerdan de física por allá, fuerza es igual a masa por aceleración. Me va a quedar masa por aceleración por la distancia en R por el coseno, en este caso de 0, que es 1. Entonces, ahora bien, el resultado de esta fuerza neta constante es el que el cuerpo tiene un movimiento rectilíneo uniforme, acelerado. El cuerpo incrementa su velocidad durante el desplazamiento realizado. Cuando va de una posición 1 a una posición 2, él aumenta su velocidad. Entonces, delta R igual a un medio, o sea, la distancia, la posición, es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y es la formulita que ustedes conocen para el movimiento de la distancia, para la fórmula para la distancia, cuando lo conocían los movimientos rectilíneos. Ok, un medio, entonces, la aceleración es velocidad final menos velocidad final menos velocidad inicial entre el tiempo por el tiempo al cuadrado. Lo que estoy haciendo es sustituyendo acá lo que es aceleración por la fórmula de aceleración. Todo esto para deducir una fórmula de energía cinética en función del trabajo. Entonces acá hacemos la simplificación correspondiente. Dice que W es igual a masa por la aceleración, que acuérdense que fuerza es igual a masa por aceleración por la distancia. Hacemos la sustitución entonces ahora de delta R acá. Fíjense todo este proceso para hacer la sustitución al final, entonces me va a quedar que W es igual a la energía cinética final menos una energía cinética inicial. Es decir, que el trabajo es igual a la energía que tiene un cuerpo final menos la energía que tiene inicialmente. Delta C de energía. Entonces, esto vamos entonces, si lo llevamos acá, si lo vemos por acá, entonces la energía cinética, cuando habla aquí de velocidad cuadrada, sería entonces una velocidad final menos una velocidad inicial. Eso sería su delta, pero la masa no va a cambiar durante el movimiento. Esto sería acá, entonces el trabajo sería igual a una energía cinética a un delta energía cinética, cuando va de una velocidad final a una velocidad inicial de acuerdo al movimiento que se le aplica. O sea, sus unidades en el sistema inglés serán, ya sabemos que el joule es kilogramos metro cuadrado por segundo a la menos 2. Entonces la energía cinética va a estar en función por supuesto de la masa que está en kilogramos y la velocidad que es metros sobre segundos cuadrados. Haciendo simplificaciones de eso, bueno, me queda que un joule es igual a kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Ahora, vamos a comprobar esto a partir de la definición del trabajo. Entonces, W, ya sabemos que es igual a fuerza por delta R por el coseno, que es igual a un joule, que es newton por metro. La fuerza es igual a masa por aceleración. La fuerza es newton, la masa es kilogramo y la aceleración es metro sobre segundos cuadrados. Entonces, un joule es igual a un kilogramo por un metro sobre segundos cuadrados por un metro. Lo que es igual a un kilogramo por 1 por metro cuadrado sobre segundos cuadrados. Y esto es igual a
un joule también. Fíjense que lo que se estaba ahí era verificando entonces eso precisamente. Fíjense que acá también me va a quedar metros cuadrados, porque este metro con este metro se multiplican acá. Lo que estoy comprobando que la energía cinética es igual también entonces a la unidad de joule. Vamos a ver un trabajo, un ejercicio acá de energía cinética. Me dice, un carrito de 1 kilogramo de masa se lanza en línea recta con una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo. Si el carrito empieza a disminuir su velocidad de manera que se detiene completamente, después de recorrer 5 metros, calculará el trabajo realizado por la fuerza aplicada y el valor de la dicha fuerza. ¿De qué fuerza se trata? La solución, bueno, está con mis datos allí. Tengo una masa de 1 kilogramo, tengo una velocidad inicial de 2 metros sobre segundo, una velocidad final de 0, y una distancia recorrida de 5 metros. Entonces, a partir del concepto de trabajo, sabemos que sobre un cuerpo que se mueve libremente sobre una superficie se están ejerciendo 3 fuerzas. Tanto la fuerza normal como el peso no realizan trabajo. Acá, y el peso porque no se va a mover en el eje Y, como ya hemos visto anteriormente. Se va a mover en este caso el eje X. Tanto la fuerza normal como el peso no realizan trabajo, pues son perpendiculares al desplazamiento. Ahora, la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza de rozamiento, que es esta que va hacia atrás, que va contraria al movimiento. La fuerza de rozamiento es contraria al movimiento, que resulta ser la fuerza neta sobre el cuerpo. Como la fuerza de rozamiento tiene sentido contrario al desplazamiento, el trabajo que realiza es negativo. Claro, con esto acá, que ya lo vimos en el ejercicio que hicimos anteriormente de trabajo. A partir de los datos del problema es posible determinar el valor de la fuerza de rozamiento aplicando el segundo principio de la dinámica previo cálculo de la aceleración del cuerpo a partir de los datos de velocidad inicial, final y desplazamiento. Vamos a ver acá. Tengo entonces el trabajo que ya habíamos visto por acá, que habíamos relacionado el trabajo con la energía cinética. El trabajo es igual al delta de energía cinética, de una energía cinética inicial a una final, a una inicial. Si el cuerpo se para completamente, la energía final es 0, que es lo que me dice el ejercicio. Fíjense que el ejercicio me dice: si el carrito empieza a disminuir su velocidad de manera que se detiene completamente, entonces se detiene completamente, o sea, es decir, que no hay una velocidad final allí, o la velocidad final es 0. Es lo que me está diciendo. Si el cuerpo se para completamente, su energía cinética final es 0. Si tengo una velocidad final 0, entonces todo esto acá, de energía cinética final, es 0, esto acá. Puede ser que la formulita es la misma, 1/2 por la masa por la velocidad final en este caso. Entonces, la final menos la inicial, la energía cinética final menos la inicial. Pero como el cuerpo se detuvo, entonces mi velocidad final va a ser 0, y si mi velocidad final es 0, todo esto me va a ser 0. No hay acá energía cinética final. Me quedaré entonces con la energía cinética inicial del cálculo nada más. El trabajo va a ser igual a menos 1/2 por la masa que me dicen que es 1 kilogramo por la velocidad inicial que me dicen que es 2 metros sobre segundo, entonces de eso al cuadrado. Haciendo mis cálculos allí, esto me queda que es menos 2 joules el trabajo que se realiza allí. Ahora, podemos calcular el valor de la fuerza neta que se ejerce sobre el cuerpo. Hay que calcular el trabajo que se está ejerciendo sobre el cuerpo, fuerza de rozamiento, a partir de la definición de trabajo. La fuerza que está actuando allí nada más, que me dice el ejercicio, es una fuerza de roce, porque acuérdense que la normal y el peso no tienen, son perpendiculares al desplazamiento y no hay movimiento allí, hay movimiento en este sentido. O sea, la fuerza que está actuando allí es la fuerza de roce. Piden que calcule esa fuerza. Entonces, ya yo conozco el valor del trabajo, ya yo sé el desplazamiento y sé que ella tiene un movimiento, como es contrario al movimiento, su sentido va a ser igual, va a ser magnitud igual, pero en sentido contrario a la de una fuerza F que esté aplicándose a ese cuerpo. Entonces, yo sé que el coseno de 180, que me va a dar menos 1, por la fuerza de roce, o trabajo va a ser igual a la fuerza de roce por el desplazamiento que tuvo ese cuerpo por el coseno de 180, que es menos 1, como les digo. Entonces, sustituyendo allí y despejando la fuerza de roce, me queda que la fuerza de roce es 0,4 newton. Entonces, de esa manera entonces calculamos lo que es el trabajo en función de la energía cinética y la fuerza que está aplicándose sobre ese cuerpo. Ok, vamos a ver ahora otro concepto, que es concepto de potencia. El concepto de trabajo no tiene en cuenta el tiempo que se tarda en realizarlo. Esto implica que, por ejemplo, si queremos subir una caja desde la planta baja hasta la tercera planta, realizamos el mismo trabajo si lo hacemos en 3 minutos o en 3 años. Ahí, bueno, cabría un signo de interrogación, de pregunta. O sea, realizamos el mismo trabajo si lo hacemos en 3 minutos o en 3 años.
Así, el concepto de potencia surge cuando se quiere expresar la rapidez con que se realiza un trabajo. Entonces, como les dice ahí, si en el concepto de trabajo o la formulita de trabajo no toma en cuenta el tiempo que se tarda en realizar un trabajo, entonces surge este tema, este concepto de potencia que sí me involucra lo que es el trabajo en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo yo tardo o cuál es el trabajo que realizo yo, pero de acuerdo al tiempo? Entonces, dice que potencia es igual al trabajo que se realiza en el tiempo empleado. La unidad de potencia en el sistema internacional es el vatio, que se define como la potencia necesaria para realizar un trabajo de un julio en un segundo. Fíjense, un vatio es igual a un julio por segundo. Vatio es igual a joule por segundo. El trabajo que realizo yo por segundo. Otras unidades muy utilizadas en diversos ámbitos, bueno, aquí tienen otras unidades que pueden utilizar también, se pueden utilizar también de potencia, pero nosotros nos basaríamos en esta de acá, un joule por segundo. No vamos a ahondar un poquito en esto, sino vamos a utilizar estas que están acá. Aquí tienen otras que pueden utilizar también. Ok, el motor de una grúa debe elevar un bloque cuya masa es de 250 kilogramos hasta una altura de 25 metros. Calcular el trabajo que realiza y la potencia que desarrolla si es capaz de efectuar dicho trabajo en 15 segundos. Si su potencia teórica especificada en la etiqueta del motor es 6500 W, ¿cuál es el rendimiento? Ok, saco mis datos. Tengo una masa de 250 kilogramos. Tengo un delta Y de 25 metros. Delta Y en este caso era como veíamos allá, que era un delta X. Porque ahora aquí en este caso estoy elevando un bloque, entonces la distancia es en Y. En un tiempo de 15 segundos y la potencia teórica que le dicen son 6500 vatios. El trabajo que realiza la grúa es necesario para elevar una masa de 250 kilogramos, es decir, la fuerza, tensión en el cable que ejerce la grúa debe superar el peso del bloque, si se supone que lo eleva a la velocidad constante en módulo. Okay. Ahí la fuerza que está actuando, como está en el grafiquito, es una tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. Son las dos fuerzas que están interactuando allí en ese sistema. Entonces, la tensión es igual al peso. Y el peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si yo sé que el peso es igual a la masa y yo conozco la masa que son 250 gramos y la gravedad 9,8, entonces tengo 2450 newtons, sería la tensión de ese cable. Me necesito calcular el trabajo que realiza y la potencia que desarrolla si es capaz de efectuar dicho trabajo en 15 segundos. Está viendo el trabajo que realiza y la potencia. Ahora, para yo calcular el trabajo es igual a la fuerza, en este caso la tensión, por un delta Y, que sería la distancia, por el coseno de 0. 0 porque el movimiento va en el mismo sentido de la distancia que recorre. Entonces el coseno de 0, que sería el cálculo que acabo de hacer de tensión, 2450 por 25, es igual a 61.250 joules. Ya calculé entonces mi trabajo. Ahora, la potencia real desarrollada, la potencia sería ese trabajo entre el tiempo, el trabajo que ejerció ese sistema allí, o esa fuerza, entre el tiempo que duró, fueron 15 segundos, me da entonces 4083 vatios, o joule por segundo. Este sería la potencia que me están pidiendo. El rendimiento de la grúa. El rendimiento de la grúa no es más entonces que lo que yo calcule, mi potencia que yo calcule, entre la potencia real que me dice allí en el teórica que está en la etiqueta, como dicen allí, del motor que es de 6500 vatios. Entonces, por 100 serían 62,8%. Estoy trabajando 62,8% del teórico de esa grúa, del motor de esa grúa. Es simplemente aplicar la formulita, fíjense, de trabajo, la que hemos venido trabajando, y voy a ver qué necesito. Del trabajo necesito la fuerza. ¿Cómo calculo la fuerza? Bueno, yo sé que la fuerza es igual al peso, porque fíjense, si yo hago un sistema aquí, ustedes lo veían en física, si ustedes hacen un sistema de coordenadas aquí, las fuerzas que están actuando es sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en Y, en este caso va a ser igual a la tensión menos el peso, ¿cierto? Como ustedes recuerdan más de física 2, física 1.
cuando ustedes decían sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en Y, ¿qué fuerzas están actuando en Y? La tensión y el peso que va hacia abajo. Tensión menos peso es igual a 0. Ahora, si ustedes pegan la tensión de allí, tensión va a ser igual al peso. Por eso entonces aquí la tensión es igual al peso. Haciendo ese análisis de sumatoria de fuerzas en Y. Que hacían sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de fuerzas en X en un sistema cuando veían en física 1. Entonces, mismo que estamos planteando aquí. Ok, vemos otro ejercicio acá. Una grúa eleva una masa de 200 kilogramos a una altura de 8 metros a una velocidad constante de 4 segundos. Calcular la fuerza realizada por la grúa, el trabajo físico realizado por la fuerza y la potencia. Muy sencillito, muy parecido también ahora al ejercicio que vimos anteriormente. En este caso estamos en el sentido de Y. Me dice entonces calcular la fuerza realizada por la grúa. Yo calculo en este caso la fuerza, el mismo análisis que hicimos para ahorita para la tensión de la cuerda en el ejercicio anterior. Fuerza va a ser igual al peso si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a la fuerza menos el peso que va negativo es igual a 0. Si yo despego la fuerza de Y, fuerza es igual a peso. Entonces, peso es igual a masa por gravedad. Masa son 200 que me lo da el ejercicio, le conozco la gravedad 9,8 y es 1960 me da. Entonces, como la fuerza, el peso es igual a la fuerza, entonces la fuerza será 1960. Con esta fuerza yo puedo calcular el trabajo. Trabajo igual a fuerza por la distancia que recorre, por el coseno de 0 en este caso. La distancia que recorre son 8 metros, me da 15.691. Con este trabajo yo puedo calcular fácilmente entonces la potencia. Trabajo entre el tiempo que realiza, 3.924. Entonces, fíjense que es bastante sencillo estos temas. Lo que tienen que, yo creo que lo más complicadito sería cuando tienen un plano inclinado, que tienen que analizar un poquito más, pero en esencia es algo ya que ustedes vieron de física y aplicando las leyes de Newton, solo que aquí lo que estamos es manejando el concepto de trabajo, de energía cinética